Amén, hermanos. Nos dice este pasaje en el principio, versículo 1, y te preguntarás, ¿y cuál es el principio? Y ahí te va, hermanos, está bien complicado el mensaje. El principio es el principio. ¿Cuántas profundidades aprendemos en la iglesia, verdad, hermanos? ¿Y qué fue antes del principio? Nada, hermanos. Algunos ateos hacen la pregunta, ¿y quién creó a Dios? Nadie creó a Dios y Dios fue quien creó absolutamente todo. En el principio, antes de que hubiese el ser humano, antes de que el mundo existiera, antes de absolutamente todo lo que vemos e incluso lo que no vemos, en el principio era el Verbo, hablando de Cristo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego fíjate verso 3, hermanos. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién hizo todo, hermanos? Dios fue el creador de absolutamente todo lo que vemos, y después nos reitera, nos afirma, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, ¿qué dice ahí, hermanos? Fue hecho. Punto número 1 del mensaje: Dios es nuestro creador. Nuestro Dios es el alfa y el omega. Nuestro Dios es el gran yo soy. Nuestro Dios es el creador de todo. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice la Biblia: en el principio creó Dios. Hermanos, qué increíble que nuestro Dios es eterno. Que antes de todo lo que vemos Dios ya era. En inglés me encanta este texto porque dice in the beginning God. En el principio Dios, porque en el principio solo era Dios. Significa que hubo un tiempo en la época del mundo que existía Dios sin el mundo. Fue Dios quien creó el mundo. A ese nombre se le ha asignado la aceidad de Dios. En otro día predicaré ese punto. Pero hermanos, Dios es nuestro creador y solo Dios puede crear algo de la nada. Vayamos a Isaías capítulo 45, versículo 5. Isaías capítulo 45, versículo 5, dice la escritura: yo soy Jehová. Vamos a poner ahí Reina Valera 60. Yo soy Jehová. Y fíjate lo que dice, hermanos: y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone. Fíjense lo que dice Dios, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas. Fíjate, hermano, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Te das cuenta de la magnitud del poder, de la grandeza del Dios que cantamos y servimos? Que Él crea la paz, Él crea la tormenta. Dios es el creador. Nehemías capítulo 9, verso 6, mira lo que dice. Nehemías 9, 6 nos dice: tú solo eres Jehová. Fíjate, tú hiciste los cielos. Y después nos dice: y los cielos de los cielos. En inglés hay un juego de palabras que lo hace más entendible, porque para las nubes nos dice sky, y para donde mora Dios usan la palabra heaven. En nuestro idioma español se usa la palabra cielo para ver el cielo que tú y yo vemos, y los cielos es donde mora Dios. Ahora, entre comillas, Dios es omnipresente y está presente en todo lugar al mismo tiempo. Pero se le asigna lugar a donde iremos. No vamos a ir al cielo, no vamos a ir a las nubes. Vamos a ir a los cielos, por encima del cielo que tú y yo vemos. Y dice la Biblia: tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra, todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, que aún a la fecha de este año no se conoce todo lo que hay en el mar. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Cuán grande es nuestro Dios, hermanos. Apocalipsis capítulo 4, verso 11, dice la Biblia: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Y porque Él es digno de recibir todo honor, toda gloria y todo poder,
Llega y dice el escritor, porque tú creaste todas las cosas y por tu pura voluntad existen y fueron creadas, y por eso nuestro Dios es digno de toda la gloria, el honor y el poder, porque Él es nuestro creador, hermanos. Fue Dios quien creó todo. Es triste que en la mayoría de escuelas, incluso a las que mejor consideramos hoy en día, o escuelas de prestigio, es triste, hermanos, que no crean en la creación. Es triste que desechen a Dios y metan teorías como la evolución. Evidentemente es teoría, no puede ser algo base, porque solo es una mera teoría. Le llaman el eslabón perdido, the missing link en inglés. Y no es el eslabón perdido, aquel que es mitad chango y mitad hombre. Deberían de llamarle, hermanos, el eslabón inexistente. Porque no existe el eslabón perdido. Porque no venimos de algún animal, fuimos creados a semejanza de nuestro Dios, hermanos. Ahora solo ponte a pensar en esto. ¿Te imaginas en aquel hombre que su padre fue un chango, hermanos? No, ¿tiene eso sentido? Y lo enseñan como si fuera algo correcto, cuando es una teoría. Y hermanos, a veces nos dicen y tienen una fe ciega. Hermanos, no se requiere más fe para pensar que venimos de un mono, para reconocer que venimos de un Dios creador, que tiene el poder y la potestad para hacer lo que Él quiera. Ahora, hermanos, sigue habiendo changos. ¿Por qué ya no dan a luz humanos? No tiene absolutamente nada de coherencia. Y para aquellos que dicen, no, todo es por fe, no, hermano, también Dios nos da un cerebro para usarlo, y al usarlo no tiene nada de lógica creer que venimos de la evolución. Creemos en un Dios creador de todo lo que vemos, hermanos. Tampoco venimos de los animales, hermano. Vayamos a Génesis 1:24, miren lo que dice. Génesis capítulo 1, versículo 24 dice, luego dijo Dios, cuando está hablando de la creación del mundo, produzca la tierra seres vivientes según su género. ¿Según qué dice, hermanos? Su género. Hermanos, ¿una vaca puede dar a luz un perro? Pero un chango sí puede dar a luz un humano. Según su género. Bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. Verso 25. E hizo Dios animales de la tierra según, ¿qué dice ahí, hermanos? Según su género. Y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Después de Dios haber creado a los animales, después creó a los humanos. Versículo 26, miren lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos, y entre comillas estaba presente la Trinidad desde el principio del mundo. Hagamos. Algunos piensan que Cristo vino en el año cero. Hermanos, Cristo existía antes de haber venido en piel judía. Simplemente tomó forma humana. Por eso no decimos el nacimiento, lo correcto es la encarnación. Simplemente tomó cuerpo humano porque Cristo es eterno, hermanos. Y tampoco murió su parte humana, pero su parte de Dios es eterno e inmortal, hermanos. Entonces dice la Biblia, versículo 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Dios es un ser tripartito. Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nos hizo a su imagen. Nosotros somos tripartitos y no tenemos tres estómagos, aunque he llegado a dudarlo, hermanos. Pero somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Por eso nos hizo a su imagen y semejanza. Y entre comillas, por eso es que hay un área de nuestra vida que hay personas que pueden tener bienes, hermano, pero un vacío tan grande que intentan llenarlo de alguna manera. Pero el espíritu, solamente Cristo puede llenarlo, hermanos. Podrán estar bien en su alma, que son los sentimientos, podrán estar bien en su cuerpo, comer de la mejor manera, pero el espíritu, solo Dios puede llenarlo, y es por eso que solo un creyente que ha puesto su fe en Cristo puede estar completo en el Señor, hermanos. Y nos dice,
señoríe sobre los peces del mar, dio un señorío sobre los animales, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Dice la Biblia, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Varón y hembra, entre comillas. Dios no hizo nada a medias. Dios creó al varón y Dios creó a la hembra. Dios hizo hombre y mujer y no hay nada en medio ni a medias. Amén, hermanos. Dice la Biblia, ahí en el Salmos capítulo 100, versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Punto número 1 del mensaje, reconoce que Dios es nuestro creador, hermanos. Tampoco creemos en la teoría del Big Bang o la explosión. ¿Cómo es posible que alguien crea que una explosión acomodó todo y se creó la Tierra? La explosión no crea, sino destruye. Si alguien explota una ciudad, no se hacen dos. Y si lo crees, y firmemente crees esto, hermano, te reto a que regreses a tu casa y explotes tu casa para que se hagan dos. Sería buena inversión, ¿verdad, hermano? Si la explotaras y se hicieran dos. La creación, hermano, la explosión no multiplica, destruye. Fue Dios en su eterna sabiduría que hizo el cielo y la tierra, hermanos. Salmos capítulo 8, versículo 3, mira lo que dice. Salmos capítulo 8, versículo 3, nos dice la Escritura, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. ¿No te impacta la grandeza de Dios, hermano? ¿Qué podrían hacer tus dedos, hermano? Dios nos ha dado facultad para crear unas cuantas cosas, pero ¿te imaginas el poder de Dios para que con sus cielos, con sus manos creara los cielos? Y no solo el cielo de México, hermano, el cielo de todo el mundo. La luna, las estrellas que tú formaste. Verso 4, y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Salmos capítulo 19, versículo 1, un poco más adelante nos dice, los cielos cuentan, los cielos te platican. Simplemente al salir de la iglesia y volteas hacia arriba, y el cielo, hermanos, te platica que hay un gran creador, hermanos. Así como uno puede admirar un edificio y puedes admirar y decir, pues, qué facultad de un arquitecto para hacer un edificio tan impresionante. O hay puentes, hermano, que a veces uno los ve y cuelgan y no pusieron cimiento en la parte de abajo. A mí me maravilla, hermanos, ver esas construcciones. Pero cuando vemos los cielos, hermanos, que no tienen un solo pilar, hermanos, y que es imposible que se caigan, nos muestra que hay un gran autor de la vida y todo nos guía a nuestro Dios, hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11:3 dice la Escritura, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Fíjense por qué fue creado el universo, no solo el mundo, el universo, por la palabra de Dios. Ahí en tu casa, si lees Génesis 1, verás todo lo que hizo y lo hizo con el poder de su palabra, hermanos. De modo que lo que se ve, lo que tú y yo vemos, fue hecho de lo que no se veía. Dios hizo todo. Romanos 1:20, por eso este mundo no tiene excusa al no creer en Dios. Tal vez alguien dice, ay, no, es que yo no voy a creer, y usan tantas cosas, hermano, pero todos un día nos vamos a parar delante de Dios. Cristianos y no cristianos. Hermanos que se congregaron fielmente y ateos que se burlaron de Dios, toda rodilla se doblará delante del Señor un día. Y esa gente no tiene excusa. Dice la Escritura, porque las cosas invisibles de Él, claro, no podemos ver a Dios, hermano. Y probablemente si lo veríamos nos moriríamos. Los mismos ángeles se cubren los ojos. Pero las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dios nos muestra un pequeño toque, hermano, de su poder
al mostrarnos su creación. Y nos dice, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué dice ahí, hermanos? Cuando una persona muera y llegue delante de la presencia de Dios y le dice, no, es que a mí nadie me dio el evangelio, Señor, Dios le va a decir, no tienes excusa. Tal vez no llegó un misionero a tu hogar y qué triste, y por eso debemos predicar el evangelio para que más gente conozca de Cristo. Sin embargo, incluso a la gente que nunca le prediquemos no tienen excusa delante de Dios, hermanos. Porque tienen una conciencia que Dios ha puesto en su corazón, y este cielo, este mundo debe guiarte a un creador. Hermanos, yo no puedo, si voy caminando por la calle, hermano, y encuentro un celular y digo, definitivamente una concha a lo largo de miles de años se convirtió en esto. No, no tiene sentido. ¿Qué piensas? Alguien dejó ahí su celular. ¿Sabes qué uno piensa y debe pensar al ver el mundo? Alguien con una facultad muy grande, incomprensible, dejó este mundo aquí, hermanos. Y ese alguien es Dios. Punto número 1, Dios es nuestro creador. Vayamos al punto 2 del mensaje. Colosenses 1:16, Dios es nuestro sustentador, o es Dios quien sujeta, quien sostiene su propia creación. Colosenses 1:16 dice la Biblia, porque en Él fueron creadas todas las cosas, fíjense, las que hay en los cielos, las que son desconocidas a nuestros ojos, y las que hay en las tierras, fíjense, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, ¿qué dice ahí, hermanos? En Él subsisten. Una cosa es ser creador, otra cosa es ser sustentador por tantos años, hermano. Una cosa es tener un carro, es un gran logro, pero mantén el carro 10 años. No es fácil, ¿verdad que no? Ahora manténlo 20, ahora manténlo 50, ahora manténlo 100, 200, 300, sería invaluable, hermanos. ¿Cuántos años tiene este mundo? Un gran poder es crearlo, pero un poder mucho más grande es sustentarlo hasta el día de hoy. Amén, hermanos. Job 38:8, mira lo que dice. Job 38:8 dice la escritura, ¿quién encerró con puertas el mar? ¿Quién le dijo, hermanos, hasta el mar, hasta aquí te doy permiso de que llegues? ¿No te sorprende, hermanos, si alguna vez has podido ir al mar y ver que hasta aquí llega, si acaso se mete un poquito la ola, pero tiene un límite el mar? ¿Y cómo no se vierte? A final del día si es un círculo, ¿por qué no se cae? Y es Dios quien le dice al mar, hasta aquí te doy permiso que llegues. Cuán grande es el poder de Dios, hermanos. No es la madre naturaleza, es Dios. Y su creación se sujeta a Dios. ¿Recuerdas la tormenta cuando los apóstoles temerosos le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos? Y Jesús les dice, hombres de poca fe. Y después se para en la orilla de la barca y le dice al mar o el río de Galilea, calla, enmudece. Y dice la Biblia que fue grande bonanza, porque la creación se sujeta a su creador, hermanos. No solo la crea, la sustenta. Isaías 40:12 dice la Biblia, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Nos muestra un poco de la grandeza del Dios al cual le acabas de cantar hace 20 minutos. Del Dios que estamos aprendiendo cada vez que se abre la Biblia. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos en su palmo con 3 dedos junto al polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Cuán grande es Dios, hermanos? Nos brincamos al verso 21 y miren lo que dice. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Fíjense que Él está sentado. ¿Dónde está sentado Dios, hermanos? Sobre el círculo de la tierra. Antes de que los hombres descubrieran que el mundo era
circular y tantas teorías, hermanos, que si es plano, que si es circular. Si mi Biblia dice que es un círculo, hermanos. No necesito debatirlo más. Pero tan grande es Dios, hermano, que a veces, evidentemente el texto dice que el cielo es su trono. Pero hermanos, ¿te imaginas cuán grande es para que se siente sobre el círculo de la tierra? Y después nos dice, hermanos, seguimos con la lectura, cuyos moradores son como langostas, y me encanta lo que está a continuación. Él extiende los cielos como una cortina. Así como tú, si tienes cortinas en tu casa y puedes abrirlas, ¿te imaginas la grandeza de Dios, que su cortina es abrir todo el cielo? Una cosa es crear, otra es mantener. Si tú tienes un jardín en tu casa, una cosa es que tengas un jardín, pero otra cosa es cuidar un jardín a lo largo de los años. Una cosa es tener un hijo, otra cosa es criarla por muchos años. Si ves, Dios no solo es nuestro creador, Dios es nuestro sustentador, hermanos. Qué bendición saber que Dios no solo nos ha creado, sino que nos sostiene hasta el día de hoy, hermanos. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice la Biblia, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, ¿qué dice ahí, hermanos? Hizo el universo. Verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ojo, y quien sustenta ¿cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Y qué usa? La palabra de su poder. Dios sustenta este mundo ahorita por su palabra, hermanos. Un viejo piloto de helicóptero le contaba a sus nietos sus hazañas, sus experiencias que tenía al volar aquel helicóptero, y los pequeños estaban tan entusiasmados escuchando la historia de cómo su abuelo solía volar aquel helicóptero. Y después el abuelo les empezó a describir a los niños cómo es que el helicóptero funcionaba. Les contó sobre una tuerca hexagonal que mantenía el rotor unido al mástil. Y el abuelo les hizo una pregunta a sus nietos. Y la pregunta era, ¿saben qué nombre le pusimos a esa tuerca hexagonal? Los nietos alzaron sus hombros al no saber cómo se llamaba esa pieza hexagonal, esa tuerca. Y su abuelo, con una sonrisa en su rostro, le contestó, le decimos la tuerca Jesús. Los niños se sorprendieron, y aunque para muchas personas eso podría sonar como una falta de respeto o una falta de educación, llamarle a una tuerca Jesús, aquel abuelo les explicó que si esa pequeña pieza de metal se soltara cuando estaban volando, el helicóptero sencillamente colapsaría en ese mismo instante, y es la tuerca Jesús, que él le puso ese nombre, la que hacía que todo se sostuviera. Y después le dijo a sus nietos, y así es Jesús en nuestra vida. Si no fuera por Jesús, nuestra vida se desmoronaría completamente. Él es quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, hermanos. Y entre comillas, tal vez estás tirado esta noche, hermano. Yo te repito que Él es quien te sustenta, y si te sientes derrotado, es Dios quien puede levantarte, hermano, para que sigas adelante. Punto número 1, Dios es nuestro creador. Punto número 2, no solo es nuestro creador, sino nuestro sustentador, el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y punto número 3 y último, hermanos, Dios no solo es quien comienza, también será Dios quien termine absolutamente todo lo que vemos. Aunque poco se predica este punto, creemos en la segunda venida de Cristo, amén, hermanos. Y la Biblia dice que será como en los días de Noé, que la gente se casaba, se daba en casamiento, en otras palabras, se preocupaban por su vida y poco tenían en cuenta a Dios, y en el tiempo menos inesperado vino el diluvio. Y de igual manera, hermanos, en el momento menos inesperado vendrá Cristo, y dice la Biblia que como ladrón en la noche
A algunos no les gusta pensar en la muerte. Incluso siendo cristianos el tema les disgusta, o a algunos de alguna manera les causa miedo. Pero si tú verdaderamente has puesto tu fe en Cristo, el pensar en la muerte, el pensar en que un día se va a acabar esta vida, debería, en vez de desalentarnos, debería motivarnos a hacer más para la gloria de Dios, hermanos. Cuando son estos días lluviosos, hermano, al lado de una buena taza, puerta al cielo, hermanos, que no pierdan su salvación, te echas una taza, hermano, y a veces meditas en tantas cosas, hermano. Y a veces uno piensa en su muerte. Como dice ese himno, piensa hoy en cómo será cruzar la ribera, tomar una mano, la mano de Dios. De pronto inhalar un aire distinto al que respiramos esta noche, hermanos. Yo no sé a ti, pero a mí pensar en la muerte me hace decir, Señor, manténme fiel. Ayúdame a seguir predicando y serte fiel y poder guiar más almas a tus pies. La muerte no debería darnos miedo, sino alentarnos a hacer más para Dios, hermano. Porque se acerca el día, hermanos, que vamos a estar frente a frente con nuestro Salvador. Y gloria a Dios por eso. Hebreos capítulo 12, versículo 2. No solo comienza, sino es Dios quien terminará todo. Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y... Como que nunca predicamos de esa parte, pero es Dios quien va a finalizar este mundo, hermanos. ¿Cuál llamamos hogar? Un día se terminará. Consumador de la fe. Vienen tiempos más fuertes, pero también vienen tiempos más gloriosos. Gloriosos para aquellos que hemos sido salvos. Estaremos en las bodas del Cordero y estaremos con el Señor para siempre. Pero también serán días terribles. Alguien me preguntará, ¿y qué opina de Apocalipsis? Por un lado es muy glorioso y por un lado es muy terrible. Y gloria a Dios que estamos del lado glorioso, hermanos. La muerte huirá de ellos. ¿Te imaginas que la situación será tan fea que la gente preferirá morir, pero la muerte huirá de ellos y será imposible que mueran? 3 años y medio de paz, 3 años y medio de guerra y el fin. Sin embargo, a pesar de lo tremendo que suena y nuestra mente no podrá comprender lo que acabo de decir, pero después de ese trago amargo será lo mejor para todos nosotros, hermanos. Un día reinaremos eternamente con el Señor. Isaías capítulo 57, versículo 15, mira lo que dice. Isaías 57, 15 nos dice, porque así dijo el alto y sublime, y me encanta eso, que habita la eternidad. Cuán grande es nuestro Dios, hermanos. Vayamos al capítulo 65, verso 17. Isaías 65, 17 y nos dice, porque he aquí, yo crearé, ¿qué va a crear Dios, hermanos? Nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero, ¿qué dice ahí, hermanos? No habrá memoria. De todo lo que vemos ahorita, hermanos, no habrá memoria. Qué rápido nos distraemos con ese claxon, ¿verdad, hermanos? Gracias. Todo lo que hoy vemos, ¿no te parece sorprendente que un día quedará en el olvido, hermanos? Tal vez recordaremos algunas cosas, no creo que Dios nos haya permitido conocer gente tan agradable, nuestra familia, para olvidarlos para siempre, pero sí será algo completamente distinto, hermanos. Seremos como los ángeles, dice el Evangelio. ¿No te parece tremendo? Dios es nuestro creador, amén, hermanos. Dios es nuestro sustentador, pero ojo, Dios es quien va a terminar todo. Él es el alfa y la omega. Él es el principio, pero también Él es el fin, hermanos. Y nos dice la Biblia, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Aunque se terminará lo que vemos, un día veremos algo mucho más glorioso de lo que ahorita vemos, hermano. Apocalipsis 21:1. Leería hasta el verso 6 y nos dice la Biblia, había un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué dice ahí, hermanos? Y el mar, ¿qué dice ahí?
Y el mar ya no va a existir, hermanos. Qué tremendo. Y después nos dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, para aquellos que digan, pero ¿quién ha ido y ha regresado? Juan es uno de ellos. Juan ya la vio, hermanos. Y un día tú y yo también la veremos. Vamos, que ya no habrá boleto de regreso, ahora nos vamos a quedar allá, hermanos. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios como una esposa ataviada a su marido, hablando de su iglesia, hermanos. Y oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima, y no mandará un ángel, sino Dios mismo secará toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá más muerte. ¿Te imaginas que va a haber un momento que ya no habrá muerte, hermanos, en la eternidad? Ya no tendremos que ir a un velorio, hermanos. Ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber despedidas. Ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto. Ya no va a haber clamor. Ya no va a existir el dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, fíjense, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras, ¿qué son, hermanos? Fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Un día se terminará todo lo que vemos, hermano. Pero será para crear algo mejor. Un lugar sin pecado. Un lugar sin dolor, sin tristezas. Con un mar de cristal, con calles de oro y sobre todo estar con Dios por la eternidad, hermanos. ¿Sabes que estos textos nos muestran lo frágil que es la vida? La transitoriedad o la brevedad de la vida. Y no debería desalentarnos, todo lo contrario, debería alentarnos. Porque cada vez estamos más cerca de encontrarnos con nuestro Creador, hermanos. Número 1, Dios es el Creador. Número 2, Dios es nuestro sustentador. Él es quien nos sujeta hasta el día de hoy. Él sujeta el clima, el agua y nuestras vidas, hermano. Y un día terminará todo lo que vemos, pero ojo, porque tiene algo mejor que aún no vemos y que es eterno, hermanos. Y ese sí no tendrá fin. No te emociones mucho, hermano, Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. De los últimos capítulos, y me impresiona que Dios ya sabe cómo se va a acabar el mundo antes de que lo haga. Y así como estaba profetizada la venida de Cristo 2000 años antes de que Él viniera, ya está escrito cómo se va a acabar este mundo antes de que se acabe, hermanos. Apocalipsis 22:1 dice la Biblia, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Leeré hasta el verso 4. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Uno de ellos, las fresas de Irapuato, hermanos, porque ahí se van a dar en árboles. Dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran, fíjense, hermanos, para la sanidad de las naciones. Yo sé que nuestra mente no nos permite comprender lo que estamos leyendo, pero volvemos nuestra imaginación a lo que Dios nos permite leer, hermanos. Versículo 3. Y no habrá más maldición. Gloria a Dios, hermanos. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Verso 4. Y verán su rostro. ¿Sabes qué va a ser lo más glorioso del cielo? No, no es que no haya muertes, que no haya dolor, que no haya tristezas. Lo más tremendo es que veremos su rostro, hermanos. Y su nombre estará en sus frentes. ¿Sabes que por esto Pablo decía, y con esto en mente, él podía decir con seguridad, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no son comparadas con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse? Por eso es bueno recordar, como dice ese coro, hermanos, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros, sí.
eterno resplandor por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Hay una nueva Jerusalén, hermanos. Me encanta la ilustración cuando aquel bebé está en el vientre, él piensa que su mundo es el vientre de su madre. Por más que alguien le explique, no, mires que aquí afuera hay 7,000 millones de habitantes, hay casas, hay carros, hay unos tacos bien sabrosos. Sentí un llamado, hermanos. Y por más que le expliques, ese bebé no puede entenderlo porque su mundo es el vientre de su madre. Ahora, si ese bebé cree o no cree, no importa, este mundo existe. Después de esos 9 meses, da a luz a este mundo. Y ahora nosotros estamos en esta vida. El salmista nos dice que de 70 a 80, en los robustos 80, y viéndonos vamos a llegar como a 94, hermanos. Porque estamos muy robustos. Pero después se acaba, hermanos. Y ahora estamos en el vientre de este mundo. Y vamos a dar a luz a la eternidad. Ya no son 9 meses. Ya no son 80 años. La eternidad con Dios. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Por eso Pablo podía decir con convicción, para mí el vivir es Cristo y el morir. Y morir es solo ganancia. Si tienes a Cristo, porque si no, entonces sí será el lloro y crujir de dientes. Reconoce a Cristo como tu Salvador en esta noche. Si aún no tienes la seguridad de que cuando ese día venga tú irás al cielo. Dios es el autor. Dios es el principio de todo, hermanos, y creador de todo. Número 2, Dios es el sustentador de toda su creación. Número 3, será Dios quien concluya lo que ha sostenido hasta su beneplácito. Termino con esta frase, hermanos. Qué bueno que salí del vientre de mi madre para conocer a este mundo, pero qué bueno que saldré de este mundo para conocer al Dios que me creó. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Dios es nuestro creador número 1, hermanos. Él ha creado todo.